vamos a hablar hoy día respecto de los implantes cocleares. ¿Qué cosas son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? Bueno, para poder conversar respecto a este tema tan interesante, vamos a contar, o ya estamos contando, por supuesto, con la presencia de nuestro invitado del día de hoy. Él es el médico especialista, el doctor Jorge Centeno. Él es otorrinolaringólogo de la clínica Ricardo Palma. Doctor Centeno, muy buenas tardes y bienvenido a Salud para Todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy a su disposición para responder preguntas en relación a este interesante tema. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Además, por esta información tan interesante que nos va a brindar hoy día para nuestro público televidente, porque, doctor, definitivamente nosotros vivimos, interactuamos en nuestro día a día gracias a que tenemos la posibilidad de hacer uso de nuestros órganos de los sentidos. Dentro de ellos, claro que sí, los órganos, obviamente, la audición, como lo son los oídos. De pronto, doctor, para entrar un poco en contexto con nuestro público televidente, ¿nos pudiera comentar un poquito respecto de esta función auditiva de los oídos? ¿Cómo es que se genera esta audición? ¿Cómo es que podemos escuchar finalmente todo lo que nos rodea, interactuar con ello? Tenemos pues todo un sistema un poquito complejo, pero que de pronto se puede entender en algunas palabras, en algunas terminologías sencillas, doctor. Bueno, la audición es fundamental para la comunicación, ¿no? Sin ella no podemos conectarnos con todo nuestro entorno. Con esto nos comunicamos, emitimos voz, escuchamos la voz, todo gracias a nuestro órgano de la audición, que fundamentalmente está ubicado en el oído y que tiene diferentes partes: la parte del conducto externo, oído medio, y el oído interno, que se encarga de transformar la energía mecánica en señales bioeléctricas que la lleva hacia el cerebro, y ahí podemos entender lo que nos están diciendo. Definitivamente es un órgano fundamental para permitirnos escuchar, hacer una conversación, estar, digamos, al tanto de todo lo que ocurre alrededor nuestro. Cuando perdemos ella, tenemos problemas. Correcto, correcto, doctor. Qué interesante lo que nos comenta, además de estas partes, de estos segmentos, digamos, que se relacionan con la forma anatómica y con la función, además, de nuestro aparato auditivo. Doctor, menciona un conducto externo, por supuesto, que es el conducto que de pronto al que tenemos acceso inicialmente, el que estamos viéndonos, de pronto el pabellón auricular, el agujero por donde empieza el conducto auditivo externo, y luego hay un conducto, un oído medio, en todo caso, que nos está indicando que tiene también algunas estructuras, y finalmente el oído interno, donde estas vibraciones físicas se convierten, como bien dice usted, en señales eléctricas que van obviamente a interpretarse a nivel de nuestro cerebro. Doctor, ¿quiere decir entonces que nuestro cuerpo podría ser afectado en la audición en algunas de esas tres porciones, doctor? O sea, en estas tres partes podrían afectarse de manera independiente de pronto y de esa manera afectar nuestra audición. ¿Cuáles son las enfermedades o las patologías, o de qué manera se podría afectar alguna de estas partes, doctor, con mayor frecuencia? Por ejemplo, en el conducto externo, lo típico es el tapón de cerumen, una alteración banal, ¿no? Que con una extracción, con lavado, con aspiración, se puede retirar. Hay que tener cuidado nada más de no hacerlo sin tener conocimiento, porque puede producirse lesiones. Segundo, tenemos el oído medio, muy frecuente en los niños, se infectan y se llenan de líquido atrapados, digamos, en el oído medio, y produce sordera también, típico niños, y eso también retrasa el desarrollo del lenguaje. Y después tenemos el oído interno. El oído interno realmente es un órgano, como he dicho, muy importante, porque nos va a permitir realmente escuchar en el cerebro, digamos así, porque va a transformar la energía en mensaje para que el cerebro lo entienda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí también se puede afectar por diferentes motivos. Puede ser que nació con una deficiencia congénita, puede ser que una infección la haya alterado, el ruido lo puede alterar. Gente que trabaja mucho con máquinas en el aeropuerto y que no se protege, pierde la audición. Este órgano también se afecta con la edad, los años van haciendo que disminuya, y por supuesto
en todo esto la genética puede actuar bastante. Y lo que usted dijo, muchas cosas son prevenibles. Una de ellas es el uso de medicamentos inadecuados, digamos. Uno se automedica y puede producirse daño en la audición. Es cierto, doctor. Qué interesante lo que nos menciona, porque de hecho, en estas partes que menciona usted que pueden ser afectadas del oído, pues que ya nos comenta que las infecciones podrían afectar, que también problemas genéticos, definitivamente también, obviamente, el contacto, la relación que tenemos, los hábitos que tenemos en nuestro día a día, pues también pueden, obviamente, afectar esta audición. De hecho, que la automedicación, porque hay medicamentos que verdaderamente, amigos, pueden influenciar en el daño de algunos órganos, algunos sistemas, y que por eso los médicos justamente han estudiado tanto tiempo para poder entender propiamente cuándo es necesario utilizar qué tipo de tratamiento, sopesando obviamente riesgo-beneficio versus beneficio en el paciente. Entonces, por eso es importante que no haya una automedicación. Pero mire, doctor, qué importante, porque ha mencionado también una parte genética y también ha mencionado la edad, doctor. Es cierto que conforme uno avanza en años, de pronto los órganos de los sentidos pues van transformándose, van disminuyendo en su capacidad para poder pues percibir, para poder relacionar de la misma manera, interpretar los elementos de la naturaleza. Dicho sea de paso, la audición pues no es la excepción, y por supuesto que con el paso de los años hay una pérdida de pronto regular de la audición, pero doctor, que no debería pues interferir en la calidad de vida del paciente, ¿no? Porque ahora pues hay alternativas de solución, de tratamiento para poder abordar los problemas de déficit de la audición. Exactamente. Si hablamos de, por ejemplo, oído externo con una medida, digamos, de extracción de cerumen, quizá en muchos casos desaparezca. En el oído medio, tratar con infecciones, quizá algunas veces cirugía, una perforación, oídos crónicos, que existe bastante en nuestra población, puede haber una solución. Correcto. El oído interno, lamentablemente, no tiene en principio una cirugía. Entonces, en la mayoría de casos, cuando se pierde la audición del oído interno, que ya no se va a poder recuperar, lamentablemente, ¿no? Se puede utilizar audífonos y solución de todos. Realmente el audífono es una solución en la mayoría de casos, pero cuando la audición es severa, o más que severa, le llamamos profunda, ahí ya ni los audífonos ayudan. Entonces, ahí tenemos una alternativa. Esa alternativa que ha aparecido tecnológicamente en los últimos años es el implante coclear, y puede sorprendentemente en casos seleccionados, porque no es en todos los casos, claro, puede realmente restituir la audición, ¿no? Es un avance que yo considero importantísimo en los últimos años, ¿no? En cuanto a la mejora auditiva, ¿no? No solo en personas que hemos estado hablando adultas, en recién nacidos, ahora que se está haciendo el despistaje neonatal, detectamos sorderas y se puede tratar estas sorderas incluso a partir de los 6 meses, 2 años, antes de los 5, y pueden recuperar y desarrollar lenguaje, digamos, normal. Cuando nacían con esto, tenían que ir al lenguaje de señas, porque simplemente no había otra alternativa. Ahora les brinda la posibilidad de poder escuchar normalmente, siempre y cuando se le coloque en forma adecuada y tempranamente. Hay que diagnosticar temprano, digamos, la sordera. Gracias a Dios hay una ley que dice que todo niño que nace debe ser también examinado para descartar pérdida auditiva, y con eso se puede descartar muy bien estos casos y tratarlos con tiempo. Claro de que sí, doctor, claro que sí. Qué interesante, amigos, lo que nos comenta el doctor Centeno, porque de hecho que mencionó, doctor, al inicio de su intervención, por supuesto, de que la audición es vital para poder también dar inicio a la comunicación. Entonces, imagínense, amigos, en el niño que recién está teniendo su contacto con el mundo y no tiene la capacidad auditiva, entonces, por supuesto, no va a poder relacionarse, no va a poder escuchar los sonidos, ni va a poder escuchar las voces, ni va a poder pronunciar las palabras, como en el caso de los niños que sí tienen este órgano del sentido indemne. Dicho sea de paso, doctor, muchas personas piensan que los sordomudos, por ejemplo, que los niños que nacen con problemas auditivos y que finalmente no se tratan, terminan siendo sordomudos porque tienen un problema de las cuerdas vocales, y no saben en
en realidad que es porque simplemente no han podido comunicarse, no han podido escuchar finalmente, y eso ha traído como consecuencia de no poder pues obviamente comunicarse de la misma manera. Entonces, doctor Centeno, por favor, amplíenos respecto de este avance tecnológico tan importante, tan valioso, tan interesante con el que estamos contando en la actualidad. Por favor, este llamado implante coclear. ¿Qué significa, doctor, un implante coclear? ¿Qué permite y qué tipo de intervención se realiza? Mire, el implante coclear es un dispositivo electrónico, ¿no? Tiene dos partes. Una parte como la que ven ahí, que se ve, que cada vez se va a hacer más chiquita, y una parte que es implantable, que se abre la piel, se coloca en el hueso, se llega al oído interno y ahí se introduce, como se ve ahí, un electrodo que es una especie de sondita que va a dar las 2,5 vueltas que tiene este caracolito en la cóclea, en donde está el órgano sensorial principal, que justamente ha fallado, que ya no funciona. Entonces, este electrodo lo va a reemplazar a este órgano que ven ahí, ya no va a actuar. Entonces, el electrodo va a reemplazarlo. ¿Y cómo lo va a hacer? Con impulsos eléctricos. O sea, lo que va a estimular al nervio ya no va a ser las células de la misma cóclea, sino el electrodo. Entonces, este avance increíble permite una audición bastante normal. Pero usted me preguntará, o mucho pregunta, doctor, ¿pero entonces reemplaza totalmente a la otra célula? No. En realidad, al comienzo, por decir así, la persona en vez de escuchar color, dice un sonido que aparenta ser eso. Eso es lo que quizá haga este electrodo, que todavía es muy primitivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Existe la plasticidad cerebral que hace que esa palabra se convierta en color, y el paciente en el futuro comienza a escuchar las palabras normales, ¿no? Por supuesto hay limitaciones, la música no lo va a escuchar muy bien, pero contestar un teléfono, conversar con personas va a ser increíblemente beneficioso. Incluso supera pues definitivamente al audífono en estas situaciones extremas. Correcto. ¿No? Definitivamente. Qué interesante, doctor, qué interesante. Además, qué tal avance tecnológico, por supuesto, para desarrollar este dispositivo tan, además, preciso y pequeñito para poder introducirse en una parte tan sensible y tan pequeña, amigos, como lo es la parte del conducto o de la parte del oído interno, que justamente regula esta sensibilidad nerviosa que da finalmente la interpretación del sonido. Doctor, por supuesto que ha mencionado de que este tipo de alternativas, en primer lugar, implica un paciente que tenga una pérdida de la audición obviamente severa, una pérdida de la audición prácticamente casi total, que obviamente para ellos sería pues conveniente proponer este tipo de dispositivos. ¿Quiénes serían, doctor, en todo caso, o qué tipo de pruebas hacen ustedes para poder seleccionar a los candidatos de este implante coclear? Porque mencionó que algunos de pronto no podrían utilizarlo. Sí, mire, es muy importante lo que dice, porque para llegar a indicar una operación así, tenemos que hacer un buen diagnóstico. No solo es colocar al que uno cree que tiene, sino tiene que demostrarse. Para ello realmente se necesita estudios audiológicos fuera digamos, de lo común. Entonces, uno de ellos es la audiometría tonal, la normal. La otra son pruebas objetivas, como por ejemplo la audiometría de estado estable, que es una audiometría en donde el paciente, ya sea niño, adulto, no hace nada, se le coloca electrodos y ella hace una curva y nos permite saber si es que escuchan y cuánto escuchan, nos da una graduación. Por supuesto, hay más pruebas, por ejemplo, tiene que ser resonancia, tomografía, no solo con el fin de diagnosticar el grado y tipo de pérdida auditiva, sino también la causa que puede estar detrás. Puede ser también una ausencia del oído. Muchos niños pueden tener una malformación congénita de solo ese oído interno. Y ese caracolito simplemente a veces no está o está deforme. Entonces en ellos la planificación es importante para que también esta cirugía pueda tener éxito.
Interesante, doctor. Amigos, entonces estamos entendiendo de que, bueno, hay una serie de exámenes complementarios que van a finalmente orientar así la alternativa es ideal para ese paciente. Por eso es que los especialistas de manera individual se aborda cada uno de los casos y ellos saben específicamente a quiénes se podrían indicar qué tipo de alternativas. Doctor, finalmente, para terminar, ¿es un solo lado el que se opera? ¿Son los dos lados? ¿Cómo es el tema? Inicialmente eran los que tenían los dos lados, pero definitivamente también está indicado a aquellos que por un accidente o por algún motivo pierden un lado, solo un lado, y ese lado puede ser, digamos, implantado con buenos resultados, ¿no? Hay que recordar que el problema para que tenga éxito la operación tiene que ser la cóclea la que está afectada. Correcto. Si el nervio se afecta, el pronóstico baja bastante. En este caso, correcto, la cóclea, oído interno. Correcto, entendido, doctor. Le agradecemos, doctor Centeno, muchísimas gracias por esta valiosa información tan importante que ha brindado con nuestro público televidente el día de hoy sobre este adelanto tecnológico tan interesante como lo es el implante coclear. Doctor, le agradecemos mucho su participación en el programa y lo vamos a estar invitando seguramente para otra oportunidad para que comente temas relacionados con su especialidad. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias. Bien, amigos, ha estado con nosotros el doctor Jorge Centeno, él es médico otorrino laringólogo, especialista de la clínica Ricardo Palma, hablándonos del implante coclear, que puede hacer que las personas que no tienen audición las recuperen, imagínense, a través de un dispositivo electrónico. Qué interesante y qué bueno tenerlo también aquí en nuestro país como una alternativa de tratamiento.